Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente el conflicto en Ucrania llega a lo peor. A lo peor desde que comenzó y ahora lo vamos a comentar. Como sabéis, Vladimir Putin ha decretado la ley marcial en los 4 territorios anexionados. Luego le vamos a escuchar en sus propias palabras cómo lo explica. Y se está evacuando a 60.000 personas de Jersón mientras hay unas maniobras militares de la OTAN y de la propia Rusia con unos aviones nucleares, los Tupolev. Esto, unido a otras circunstancias que os voy a explicar en este vídeo, hacen que lo que ahora viene sea para nosotros y para todo el mundo lo peor de este conflicto desde que empezó. Esperemos que alguien lo pare, porque si no, esto desde luego no tiene nada de buen aspecto. Vamos al vídeo. Bien, efectivamente, el conflicto de Ucrania está escalando, yendo de mal en peor, y desde que comenzó no han ido las cosas más que a peor. A peor para todos nosotros, por supuesto, y a peor para Ucrania, para Rusia y para todo el mundo. Bueno, para todo el mundo, menos para Estados Unidos. Hoy se ha declarado la ley marcial en Rusia y se ha empezado la evacuación de 60.000 civiles de Jersón, lo cual tiene una trascendencia muy importante, así como el hecho de que Rusia haya sacado sus aviones nucleares Tupolev. Pero primero vamos a escuchar a Vladimir Putin explicar cómo declara la ley marcial, que luego ha sido ratificada por el Parlamento por unanimidad, y después vamos a comentarlo. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики. В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Bueno, ya lo habéis oído, como pequeño detalle, la ley marcial ya estaba vigente, algo que no dicen aquí los medios de manipulación masiva. Se dice como que es Vladimir Putin el que la ha impuesto y parece ser, según dice él y según yo me he informado, que ya estaba vigente anteriormente. ¿Y qué supone esa medida que es la ley marcial? Bueno, pues supone que, por ejemplo, no van a poder salir de determinados territorios, supone que, por ejemplo, se les puede poner un toque de queda, supone que incluso se les puede confinar en sus domicilios. Supone una serie de limitaciones de derechos y libertades que todos conocéis perfectamente, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no se hizo la ley marcial, aquí se hizo un estado de alarma y fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tanto el primero como el segundo. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Todas esas medidas que os he comentado, así como también les van a impedir el derecho de manifestación, de reunión, bueno, todas esas limitaciones de derechos y libertades las conocéis todos perfectamente porque ya habéis tenido que vivirlas en este país hace 2 años, en 2020. Lo único que aquí, como digo, no se declaró lo que aquí sería el estado de excepción, que sería algo equiparable a la ley marcial, sino que se hizo por estado de alarma y por eso fue inconstitucional e ilegal, aunque no ha pasado absolutamente nada. Pero volviendo al tema de Rusia, el hecho de que se declare la ley marcial es muy importante porque tenemos que unirlo al hecho de que se está evacuando a 60.000 personas de Jersón, 60.000 personas, y a lo que dijo China el otro día, que a sus ciudadanos les aconsejó abandonar esa zona. Tenemos que saber que ahora mismo estamos en un punto que es el más dramático hasta ahora de la guerra. ¿Por qué? Porque se va a atacar Zaporilla, obviamente, pero Ucrania quiere tomar represalias del hecho de que Rusia haya atacado con drones de manera masiva, como se ha hecho, ciudades. Es cierto que esto se ha hecho así, se ha atacado ciudades, algo que realmente creo que no es correcto, hay que decirlo, pero bueno, selectivamente se ha atacado
centrales eléctricas, un tercio han quedado inutilizadas y de este modo la población ucraniana pues no tiene electricidad en gran medida en muchas de las poblaciones o en muchas de las zonas, con lo cual, y con el invierno allí, van a pasar graves penurias porque esto va a seguir. Estos drones, como sabéis, han sido fabricados en Irán y la Unión Europea está planteando sanciones a Irán. Son drones de 2,5 metros, que cuando uno piensa en un dron es una cosa así, pero es una auténtica barbaridad, y los han lanzado en enjambre, de modo que así no haya posibilidad de fallo. Ha sido un ataque masivo y que ha sido consecuencia del anterior ataque que se hizo por Ucrania en el puente de Crimea, donde Putin ya dijo que iba a tomar grandísimas represalias, y lo sabéis, que salió en este canal, lo dije en este canal y ya advertí de que se iban a tomar grandes represalias porque Putin lo había dicho, o sea, no es porque yo me lo inventara, lo dijo clarísimamente, y la represalia ha sido muy muy dura, atacando, como digo, centrales eléctricas y puntos estratégicos en ciudades, incluso, como digo, en puntos civiles. Bueno, llegados a este punto, resulta que al entrar ahora Ucrania a atacar, tenemos allí la central nuclear y esto empieza a ser un grave problema porque el conflicto armado cerca de la central nuclear supone un gravísimo riesgo, no ya porque se pueda atacar la central nuclear, que también, sino porque el mero hecho de que no llegue suficiente electricidad, a pesar de que tiene generadores autónomos la central, pero si no llega suficiente electricidad durante bastante tiempo, porque el conflicto armado la deja sin suministro eléctrico, la no refrigeración de los reactores puede producir una catástrofe nuclear. Y, sobre todo, porque no es descabellado pensar que Ucrania quiere tomarse cumplida venganza de estos ataques con drones, lo cual nos puede hacer sospechar que allí puede ocurrir algo muy grave, y por eso se ha mandado evacuar a esas 60.000 personas, y lo mismo China mandó salir a las personas que son de nacionalidad china. Cuando digo algo muy grave, puede ser la utilización de algún tipo de arma no permitida, y veremos a ver lo que ocurre, y no quiero ser más explícito, pero habrá que ver qué es lo que ocurre y si no se acusan luego unos a otros, pero puede provocar un problema realmente grave que pueda incluso salir de allí o de esa zona, porque estas cosas, una vez que se ponen en circulación, esto puede irse de las manos. A esto tenemos que añadir que hay maniobras nucleares de la OTAN en un momento absolutamente inoportuno que coinciden con unas maniobras que, por supuesto, hace Rusia a la vez, aunque las está haciendo en aguas internacionales entre Estados Unidos y Japón, con sus bombarderos nucleares Tupolev, unos que son bastante antiguos, ciertamente son muy antiguos, pero no por ello menos efectivos. Y esto tiene un grave riesgo, obviamente, porque aunque van escoltados con unos aviones MiG, siempre tenemos el riesgo de que se pueda provocar una confrontación directa. El hecho de hacer maniobras militares ahora mismo es un gravísimo riesgo para la escalada en el conflicto o incluso para que se internacionalice. Yo en esto creo que es una idea descabellada el hacer maniobras militares en un momento de tantísima tensión. Sí es cierto que ahora mismo parece que la OTAN quiere destensar un poco y ha dicho que cree que no hay un riesgo inminente nuclear, lo cual, bueno, pues no sé exactamente por qué lo han dicho justo en este momento, cuando yo creo que es incierto, pero esto no obsta a todo lo que os he comentado y a que a partir de ahora, que llega el invierno, es cuando llega lo peor, no solamente para los ucranianos, sino para nosotros, porque ya habéis visto hoy la inflación, como sigue desbocada en nuestra eurozona, totalmente desbocada, estamos alrededor del 10%, lo que es una auténtica barbaridad. Cada día los precios suben más y lo sabéis, la energía sube más por mucho que nos dicen en la televisión que está subiendo menos, o que ayer se ha hecho el nuevo decretazo energético del que estuvo hablando Teresa Rivera y el cual está en el Boletín Oficial del Estado de hoy publicado. Os dejo abajo el enlace si queréis. Y también, si os interesa lo que dijo ayer Teresa Rivera o mis comentarios, podéis pasaros por mi vídeo de ayer. Pero bueno, hoy está publicado en el Boletín Oficial del Estado y ya viene concretamente regulado lo que ayer dijo
la ministra Teresa Rivero. Hago un inciso, un decreto que, en mi opinión, primero, no debería existir porque no deja de ser otro decretazo, un gobierno que al final no debería legislar, lo digo y lo repito constantemente, pero bueno, es el gobierno del decretazo, y un decretazo que prima sobre todo el buen comportamiento. Vamos a recordarlo. Habría una penalización. Pensamos que es importante incentivar el mejor comportamiento por parte de las comunidades de propietarios. Por tanto, introducimos algunos cambios que resultan obligatorios, que aparecerán reflejados en las facturas que lleguen a nuestros hogares a partir del mes de diciembre. En primer lugar, un dato estandarizado a partir del Big Data de los que disponen todos los comercializadores, que es cuál es el consumo medio en los hogares del mismo código postal, saber si estamos por encima o por debajo de la media y, por tanto, preguntarnos si tenemos margen para mejorar nuestro comportamiento. Y nada más, muchas gracias. Bueno, a mí esto del comportamiento pues me suena un poco a chino. A chino, quiero decir a chino, a China, no a que me suene a chino. Ya sé lo que es portarse bien. Yo cuando era pequeño me decía a mi mamá todo el día, pórtate bien, y esto pues es igual. La ministra nos dice a todos que nos portemos bien. Pues sí, señora ministra, intentaremos portarnos bien para que no nos castigue, porque así es, el castigo es la consecuencia de no portarse bien. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, se ha declarado la ley marcial en Rusia, hay un riesgo de un ataque importante, quizá con algún tipo de armamento no convencional, en represalia por el ataque también no convencional con drones de Rusia a las ciudades para destruir, dicen esencialmente, aunque así ha sido, centrales eléctricas, pero obviamente con ataques a ciudades, que ha sido masivo, y ahora mismo nos encontramos en una situación en la cual Rusia está un poco, no digo desquiciada, pero un poco con ganas de aplastar, porque tiene muchas presiones Putin dentro para aplastar Ucrania, por eso ha hecho lo que ha hecho de los drones y ha cedido a esa presión, porque se le está pidiendo más, que haga más. Ya sabéis que obviamente hay un problema grave dentro de Rusia en el sentido de que hay muchas personas que le están pidiendo a Putin que utilice más fuerza, porque el conflicto se está prolongando mucho más de la cuenta. Y ahora Ucrania va a utilizar también algo que sea una venganza, una represalia por lo que ha hecho Rusia. Por tanto, nos encontramos en un punto en el cual, con el riesgo de las maniobras nucleares de la OTAN y Rusia que se están realizando a la vez, con el riesgo de la central de Zaporilla, que puede verse afectada por los combates que va a haber ahora, que van a ser muy graves y muy cruentos, y por las represalias que quiere tomar Ucrania respecto a Rusia, nos encontramos en un punto que es el peor, porque además llega el invierno, y el invierno, aquí en España todavía no nos ha llegado, pero el invierno va a suponer la gran debacle para esas personas que viven en Ucrania, porque esas personas que viven allí, toda la población, con el frío que hace allí, la necesidad energética que tienen, van a pasar un invierno realmente duro, y más si se sigue atacando las centrales eléctricas, un invierno que va a ser duro aquí, porque vamos a sufrir más y más medidas restrictivas energéticas, y veréis como también al final de derechos lo iréis viendo porque esto va a más, esto no va a menos. Nuestros políticos lo que han hecho es generar un problema que no teníamos, porque lo han generado ellos, y luego ya sabéis, se han postulado como la solución al problema que ellos mismos han generado, pero por supuesto aplicando remedios equivocados, que es lo que están haciendo ahora. Con lo cual, pues nosotros estamos aquí, en medio, sufriendo las consecuencias de esas políticas que no hemos decidido, pasando penurias de todo tipo, porque para mí, por lo menos, yo ahora mismo no estoy pasando penurias, pero para mí veo que hay mucha gente que lo está pasando cada vez peor y que me cuenta su caso, pues porque al que le suben la hipoteca, se la suben ahora mismo, pues igual están revisando en 2 puntos y medio, porque la inflación está haciendo que llenar la cesta de la compra sea cada día más difícil. Llenar el depósito de combustible es ya, vamos, es casi hacer un gasto extra, porque te cuesta 120 euros o 150 euros. Las facturas de la luz y del gas son estratosféricas, por mucho que nos estén vendiendo la excepción ibérica o eso del tope del gas. O sea, al final, las colas del hambre son cada día más largas.
O sea, al final estamos viendo que estamos cada día peor y lo único que hace el gobierno es decir, mirad lo que hacemos por lo mal que estáis, mirad, hacemos esto, os ponemos un bono social, una paga por aquí, una paga por allá, pero ¿qué? Si el problema nos lo habéis generado vosotros, los políticos. Ya desde que Mario Draghi inundó el mercado con dinero y se preveía, obviamente, que con esa compra masiva de deuda inundando el mercado de dinero, eso en algún momento iba a producir una inflación desbocada, es que era de cajón, tú no puedes llenar de decenas de miles de millones de euros el mercado comprando deuda en masa, endeudando a los estados y luego pretender que todo ese dinero no provoque un estallido de inflación unos años después. Bueno, pues empezando por ahí, estos políticos que han generado el problema y ahora lo están agravando, habiéndonos implicado en el conflicto de una manera directa, pues bueno, vamos a sufrir unas consecuencias económicas tremendas aquí en Europa, como las que estamos sufriendo, pero más, ya estáis viendo en Francia, huelga general, tremendos conflictos en la calle, el problema que están teniendo de huelgas con el combustible, de gasolineras, de sanidad. Aquí también van a empezar las huelgas en breve, ya se están diciendo los problemas que va a haber con la ganadería, bueno, con muchísimas cosas, no me voy a enrollar, pero estos políticos que tenemos, yo no puedo por más que insistir e insistir, que en lugar de mirar por los ciudadanos o darnos voz, lo que hacen es meternos cada vez más en el pozo, con oscuros intereses, en mi opinión, o al menos mirando solamente los suyos propios, porque no los nuestros. No están haciendo políticas por nuestro bien. Yo no estoy viendo que se estén haciendo políticas por el bien del ciudadano, sino que se está haciendo una política contraria a los intereses del ciudadano y luego se están intentando poner medidas que se dice que son por nuestro bien. Pero como digo, esto es el generar un problema y luego ellos mostrarse como la solución al problema, pero aplicando remedios equivocados, que es lo que están haciendo. Esperemos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, compañeros. Esperemos que alguien tenga la suficiente cordura para conseguir que Vladimir Putin y Zelensky consigan hablar, o al menos alguien por ellos, que se sienten, que negocien y que esto se termine. Lo que pasa es que yo creo que hay muy oscuros intereses detrás, que no quieren que eso se termine, y entonces esto, si los intereses tan oscuros, que están mucho más allá de donde yo puedo llegar, no quieren que el conflicto termine porque el conflicto justifica una situación que conviene a determinadas ideas o a determinados planes, pues entonces el conflicto no se va a terminar, sino que la situación se va a agravar para seguir avanzando en un camino que, en mi opinión, es pésimo para nosotros. Pero como cuando el pueblo sale, como pasa en Francia, pues bueno, lo apagan así, ¿no? Como al fuego, lo apagan de mala manera. Y aquí tampoco nadie se queja, por lo menos de momento, pues entonces el plan sigue avanzando y, bueno, pues simplemente tendremos que confiar en que el pueblo despierte, el pueblo actúe, el pueblo exija, el pueblo se levante y el pueblo haga que sus gobernantes tomen las políticas que tienen que tomar. Las políticas en favor del ciudadano y no en contra del ciudadano, que es lo que se está haciendo, y solamente hay que ver cómo estamos ahora, cómo estábamos hace un año, cómo estamos hace dos. Comparemos ahora a hace 5 años, me da exactamente igual. Estamos muchísimo peor, o sea, es incomparable, absolutamente incomparable. Que me cuenten lo que quieran contarme, pero en los últimos años nuestros derechos y libertades se han ido al garete cuando se ha querido, la inflación está desbocada, los precios suben, las hipotecas suben, los combustibles suben, la energía sube. Bueno, no voy a aburriros con lo que sabéis, más que de sobra. Estamos mucho peor cada vez. Bueno, un fuerte abrazo, compañeros. Suscribíos si no estáis suscritos, pasaos por Telegram para que tengáis información constante de todo lo que yo pueda informaros. Haceos miembros del canal si queréis apoyar este tipo de contenido. Un fuerte abrazo y, de todas maneras, nunca lo olvidéis. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Eso tiene que ir calando hondo para que la gente lo tenga en cuenta, que probablemente las cosas no se van a solucionar solas. Por eso, insisto y reitero, Movimiento de Regeneración Política de España, si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Un fuerte abrazo. Y el like.